De verdad que es asombrosa la manera en que Dios hace mucho con tan solo poco, y a lo largo de la historia de la Biblia es algo que hemos podido presenciar. Tan solo simples palabras fueron suficientes para crear la tierra, por ejemplo. O sea que definitivamente solo alguien tan soberano como Dios es que puede ser capaz de hacer grandes cosas sin complejidades, sin tener que acudir a cosas enormes. De hecho, como diseñador gráfico que soy, yo podría asegurar que Dios es un Dios minimalista. Y eso está bien, porque así se demuestra que Dios, que es el más grande, no necesita lo más grande para poder hacer grandes cosas en su nombre. Así como Dios utiliza grandes cosas con poco, asimismo Dios utiliza personas que no necesariamente son las más hábiles o las más experimentadas para poder hacer su obra. Y de eso es lo que vamos a hablar en estos próximos minutos. El tema es ¿cómo puede ser? Aquí vamos a analizar 3 personajes y junto con esos 3 personajes, 3 preguntas que pueden surgir de cada uno de ellos para analizar cómo puede ser que Dios utilice personas que nosotros humanamente consideramos como las más incapaces, las que quizás no tienen la experiencia suficiente para poder hacer grandes cosas en nombre de Dios. Pero como Dios es soberano y Dios siempre demuestra su grandeza aún en nuestras imperfecciones, vamos a analizarlo. Y justamente dice 2 Corintios capítulo 12 versículo 9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Como dije, vamos a analizar 3 personajes importantísimos de la historia de la Biblia y vamos a ponernos a reflexionar en estos puntos que son muy importantes para nuestro crecimiento. El número 1 es Jacob, que posteriormente se llamó Israel, pero Jacob. Y quizás nos podemos preguntar, ¿cómo puede ser que Dios haga de un tramposo una gran nación, como justamente lo hizo de Jacob? ¿Cómo puede ser que de un engañador por excelencia, un estafador, un vendesueño, como nosotros le decimos en buen dominicanos, pudiera Dios a través de él hacer una gran descendencia? Jacob fue un hombre problemático literalmente desde antes de nacer. En Génesis 25, versículos 22 y 23, observamos cómo aún en el vientre de Rebeca estaban ya peleando entre sí y de hecho se les había profetizado que algo similar iba a suceder ya más adelante, donde el mayor iba a servir al menor, de uno iba a ser una gran nación, iba a ser 2 grandes naciones, pero una mayor que la otra y de mayor bendición que la otra. A lo mejor Rebeca e Isaac nunca se hubieran imaginado que del hermano menor, del hijo menor, iba a suceder tan grande acontecimiento. En Génesis 25, del 27 al 34, Jacob ya comenzó a hacer de las suyas, con la famosa historia del plato de lentejas. Esaú venía de trabajar, muerto del hambre, y señores, el mal comido no piensa, como nosotros decimos en buen dominicano. Y aquí vemos cómo claramente Esaú, quizás sin darle demasiada importancia en ese momento, vendió su primogenitura. Dirá él, yo voy a morir en algún momento, ¿de qué me va a servir a mí de que una primogenitura? No dándose cuenta de que el daño colateral que eso iba a traer más adelante era algo que definitivamente nuestro querido Esaú iba a lamentar. Ya más adelante, en Génesis 27, del 27 al 29, vemos cómo se cumple ese tema de la compra de la primogenitura por parte de Jacob hacia Esaú, ya que Isaac bendijo a Jacob siendo engañado. El hombre ya había perdido la vista, entradísimo en edad. Era prácticamente imposible no dejarse engañar por cualquier cosa que le pudieran decir. Todo confabulado con su misma esposa, con la madre de ambos, que es Rebeca. Entonces, aquí podemos ver cómo Jacob se salió con la suya, tanto así que su hermano Esaú procuró vengarse de su hermano. Y entonces Jacob, cobarde al fin, porque solamente un cobarde es que puede ser capaz de engañar a alguien, entonces salió corriendo. Y más adelante vemos lo que acontece
lo que acontece en este sentido. Pero, oh sorpresa, familia, Jacob también fue engañado por Labán, que fue familiar de Rebeca, donde él fue a esconderse básicamente, y él mismo también fue engañado, un engañador engañado. Eso es quizá lo más grande de la ironía, pero sí sucedió, porque Jacob se enamoró perdidamente de la menor también. El caso es que él pactó con Labán trabajar 7 años por Raquel, no sabiendo que al pasar esos 7 años a quien le iba a entregar era a Lea, la mayor, como se tenía acostumbrado en aquel entonces. ¿Qué hizo entonces? Nada, trabajar 7 años más porque fue engañado, pero no podía hacer nada ya que él estaba en una tierra extraña y no tenía cómo devolverse, porque pensaba quizás que todavía su hermano tenía la intención de matarlo. Entonces nada, fue engañado y él continuó trabajando hasta que finalmente se le dio poder casarse con Raquel. Entonces, la pregunta de ¿cómo puede ser que Dios hiciera de un tramposo, de un engañador, de un vil estafador, como lo fue Jacob, cómo hacer de él una gran nación, cómo hacer de él una numerosa descendencia, siendo como fue? La pregunta consigue su respuesta en Génesis 32, donde vemos que hay arrepentimiento y transformación en medio de la lucha con el ángel que Dios le envió en Peniel, lugar que el mismo Jacob bautizó así justamente porque se encontró cara a cara con Dios y luchó con él. Entonces, podemos vivir cometiendo un error tras otro y vemos que Jacob fue constante en eso. Pero Dios siempre está allí para perdonarnos si nos arrepentimos de corazón, por supuesto, y hacer de esa debilidad, de esas imperfecciones, así como lo tenía Jacob, cómo hacer de eso nuestra mayor fortaleza. Solamente alguien tan maravilloso y tan soberano como Dios es que puede ser capaz de hacerlo. El personaje número 2 que vamos a analizar en este momento es Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés, ya sea porque la hayamos leído en la Biblia, ya sea porque alguien vio la telenovela brasileña, no lo sé. Pero el caso es que conocemos la historia de Moisés. Por supuesto que vamos a analizarlo bíblicamente, no en base a la serie. ¿Cómo puede ser que Dios liberó a su pueblo, a Israel, a los hebreos, poniendo como su libertador a alguien que quizás no convivió con ellos una gran parte de su tiempo, que tuvo otras costumbres, que estuvo ligado a lo que es el politeísmo? Porque en Egipto, señores, eran enfermos con ese tema de seguir a innumerables dioses. Entonces, ¿cómo Dios utilizó a una persona así que quizás no lo conoció desde el principio de su vida o de su juventud? Moisés, como dije, vivió décadas en Egipto, criado por la hija de Faraón. Sabemos la situación que hubo donde el Faraón mandó a matar a todos los hijos varones para evitar que creciera la población hebrea. Pero Moisés, Dios tuvo gracia en él y entonces permitió que pudiera ser criado por la hija de Faraón y del marcado politeísmo que en aquel entonces existía. Yo quisiera creer que en el fondo Moisés no estuvo tan ligado al tema de creer en muchísimos dioses como los nativos de Egipto. Esa es una percepción mía. Dios quizás nos aclarará en algún momento de nuestra vida si eso es cierto o no. Pero el caso es que en el fondo Moisés le pesó tanto su sangre, su descendencia, que en Éxodo 2, 11, 12 vemos cómo él defiende a sus hermanos hebreos, israelitas, de un abuso que se estaba cometiendo por parte de uno de los egipcios. Recordamos que los israelitas eran esclavos de los egipcios y Moisés vio una injusticia, vio cómo estaban golpeando a alguien y cometió la decisión de quitarle la vida a esa persona. Como decimos en buen dominicano, la sangre jala, la sangre es más espesa que el agua. Moisés supo vivir dos situaciones totalmente extremas en su vida. Pasó de ser uno de los principales hombres de Egipto a ser un simple pastor de ovejas cuando salió de Egipto huyendo, ya que procuraron matarlo luego de él haberle quitado la vida a ese egipcio. Lo cual estas dos cosas se convirtieron en la combinación perfecta para que Moisés pudiera ser elegido como el libertador de Israel, ya que pudo aprender la capacidad de liderar como pastor de ovejas
y su experiencia en Egipto, que él tenía bastante conocimiento de cómo se manejaban todas las situaciones allá. Entonces, esa experiencia y su capacidad de liderar podría ser realmente las respuestas a la pregunta de este punto, a este cómo puede ser. El propio Moisés, de hecho, le hace la pregunta a Dios de quién es él, o sea, ¿quién soy yo, Señor, para liberar a los hebreos? ¿Por qué entre tantas personas tú me eliges a mí, que quizás yo no sea el más apropiado para eso? Soy tartamudo, y le metió no sé cuántas cosas para quizás escabullirse de eso. Pero lo cierto es, familia, que Dios siempre respalda a todo aquel que llama, sin importar si somos o no somos capaces. Moisés no se sentía capacitado quizás para esa tarea tan ardua y tan difícil, porque fue difícil y Moisés lo tenía claro. Pero lo cierto es que Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los que llama. Y la victoria siempre suele ser de verdad que maravillosa. Y ya leyendo más adelante toda esta asombrosa historia, podemos notar eso. El personaje número 3 y el último de estos 3 puntos, por supuesto que es David. Si llegamos hasta cierto punto de la historia de David, asumimos que quizás no hay motivo alguno para preguntar ningún cómo puede ser, como se llama este mensaje. Pues David tenía un corazón dispuesto siempre a agradar a Dios desde muy joven, y con ese mismo agrado Dios veía a David. Entonces el cómo puede ser empieza a cobrar fuerza ya a partir de 2 de Samuel capítulo 11. Sí, ahí mismo, mi gente, la historia de David y de Betsabé. En 2 de Samuel capítulo 11 del versículo 8 al 13, sabemos que David cayó en las redes de Betsabé, se afició como un perro, como decimos también en buen dominicano. Y, oh sorpresa, quedó embarazada Betsabé, y David trató de cubrir su falta pegándole a ese muchacho a Urías, el esposo de Betsabé. De hecho, muchas veces trató de emborracharlo para que él durmiera con su esposa Betsabé, y así se creyera que ese hijo que ella iba a concebir era de Urías. Al no lograrlo, ya que muchas veces se quedó en la casa de David, entonces hizo una confabulación para mandarlo a matar, para mandar a asesinar a Urías. Y algo curioso es que en 2 de Samuel 11, del 14 al 17, vemos como el mismo Urías es el responsable de entregar básicamente su sentencia de muerte a uno de los hombres de confianza de David. Vemos como con el mismo Urías es que le envían esa carta dándoles información de ese maquiavélico plan. De hecho, vemos que es algo similar a cuando Jesús tuvo que cargar su propia cruz, o cuando Isaac tuvo que cargar la leña del holocausto, donde se supone que él iba a ser sacrificado. O sea, entregándole a esa misma persona su sentencia de muerte, la manera en cómo va a morir básicamente. Ya sabemos que más adelante lo enviaron a la guerra, lo pusieron enfrente, lamentablemente murió, y entonces nació más adelante el hijo de Betsabé, David, cosa que por supuesto fue un acto abominable ante los ojos de Dios, según 2 de Samuel capítulo 11 versículo 27. Y David quizás como que no se dio cuenta de lo grave que fue ese asunto, ya que David era rey y entendía que quizás eso era lo que correspondía como rey. Pues entonces más adelante Dios lo confronta a través de Natán, según 2 de Samuel 12 del 1 al 11. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios estuviera con David aún después de semejantes errores cometidos? Básicamente lo mismo que con Jacob. Hubo un arrepentimiento de corazón de parte de David. Por tanto, Dios tuvo misericordia, cosa que siempre tiene, y le perdonó la vida a David. Aunque lamentablemente el hijo fruto del pecado con Betsabé quizás no corrió la misma suerte y el daño colateral que posteriormente sucedió, porque Dios nos puede perdonar, pero hay cosas que no se pueden simplemente quedar así. Tenemos que pagar las consecuencias de nuestros errores, y lamentablemente sus hijos es que poco a poco a lo largo de 2 de Samuel fueron pagando ese error. Pero aquí lo que cuenta es mayormente la misericordia de Dios que tuvo hacia David. Dios pudo fácilmente quitarle la vida, destronarlo, poner a otro rey en Israel, pero Dios demostró su grandeza y su capacidad de perdonar, así como David tuvo la capacidad de pedirle perdón a Dios.
de mostrarse arrepentido ante Dios. Entonces, la conclusión aquí es, no está mal hacernos ciertas preguntas, porque nosotros como humanos que somos, es normal que seamos curiosos. Lo que no podemos es dejarnos invadir por esas preguntas, dejarnos invadir por tantos cómo puede ser, ya que lo que cuenta es lo que Dios ha determinado con nosotros. Si Dios tiene un plan contigo, los cómo puede ser no importan, no tienen ningún tipo de validez, porque cuando Dios decidió tener un propósito contigo, lo va a cumplir, pase lo que pase, sin importar qué tan imperfecto eres, sin importar lo malvado que tú puedas ser. Al final, la gracia de Dios es lo que cuenta. Dios nos llena de su gracia y eso es más que suficiente. Ahora bien, una cosa es la gracia y el llamado de Dios y otra diferente es que eso nos dé licencia para pecar. Dios nos puede perdonar y lo hace con su infinito amor y misericordia. Pero debemos tratar de vivir siempre conforme al corazón de Dios y vivir en santidad el mayor tiempo que sea necesario. Preferiblemente todo el tiempo, claro está. Pues lo cierto es que cuando Dios determinó algo contigo, no hay absolutamente nada, ni siquiera en ti mismo, que pueda detener ese gran propósito de Dios. Debes creerlo y no permitir que nadie te diga que tú no eres capaz, ni siquiera tú mismo, ni las voces que habiten en ti. Porque Dios, cuando te llama, Dios te respalda. Y como dije, no hay cómo puede ser que detenga la gloria de Dios a través de ti en ningún momento de tu vida. Quiero orar por ti en este momento. Quiero agradecerle a Dios por este tiempo especial. Te invito a que cierres los ojos y a que ores conmigo. Padre, gracias. Gracias porque a pesar de mis fallos, Señor, tu amor es infinitamente grande. Gracias porque a pesar de mis imperfecciones, tú estás conmigo. Porque a pesar de lo mucho que te decepciono tal vez, Señor, tu gloria, tu gracia y tu misericordia son más importantes que todo eso, Señor. En este momento te doy gracias por esta palabra que tú trajiste, Señor, a través de mi vida y que pueda ser de mucha bendición y de mucha sabiduría para todo aquel que dedicó unos minutos de su tiempo para escuchar tu mensaje, Señor. Te damos gracias por todo. Continúa respaldándonos y continúa con nosotros en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.